dimensión de la estatura, de la autoridad, de la gracia. Lo vamos a ver en esta mañana. Espero que estén listos sus corazones para recibir. Y el asunto es que estamos recibiendo nada menos que las llaves del reino. La manera por las cuales podremos no solo tener, pero mantener los cielos abiertos sobre nuestras vidas y además sobre nuestros seres amados. Dios nos está preparando para vivir bajo su gracia y su eterna bendición. Dios nos está permitiendo que podamos ver su majestad y su poder. Entonces, la mayoría de personas, cuando hay egoísmo, cuando hay mucha carnalidad, cuando hay inmadurez, la mayoría piensa que la libertad es hacer lo que les da la gana. Pero recuerden que hemos aprendido en esta serie que libertad consiste en ser libre para decidir hacer lo correcto. Así que yo espero que ya hemos llegado aquí a tal entendimiento de lo que es la libertad, en lo cual realmente tenemos libertad para decidir, pero debemos de decidir bien. Entonces podemos entender la diferencia en tener libertad para hacer lo que te da la gana o tener libertad para tener la excelencia de la libertad es decidir correctamente. Entonces la diferencia es no ser influenciados por el mal, sino por el bien, ¿verdad? Y el único que siempre escoge el bien es Dios. Por eso la verdadera libertad consiste en conocer a Dios y hacer su voluntad, que es lo que hemos estado viendo y recibiendo del Señor todas estas semanas. Por eso en esta mañana hemos creído que debemos meditar en qué vamos a usar nuestra libertad. Y cuando yo digo que hemos creído es porque he orado, creo que el Espíritu Santo me lo ha dicho, creo que Dios quiere hacerlo. A veces comparto con mi esposa y ella me ayuda a estar de acuerdo y puedo decir que hemos concluido que lo mejor es esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿en qué vas o en qué estás usando tu libertad en Cristo? ¿Qué haces con esta libertad que Cristo te ha dado? Por eso empezamos hablando de los Gálatas, cuando Pablo exhortaba a los Gálatas. ¿Por qué se dejaron que alguien quitara la libertad que Cristo les ha dado? O sea, habiendo sido libres, volvieron a ser esclavos porque no decidieron hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero hablar en esta mañana de la excelencia de la libertad como siervos de Dios, ¿verdad? Y el punto número 1 que quiero tocar al respecto, esta vez la introducción no va a ser tan larga, ¿verdad? Como me caracteriza. Me voy luego al punto. El punto número 1 es que servimos a Dios como Jesús, en total obediencia. Ese es el punto número 1. Lo voy a repetir. Servimos a Dios como lo hace Jesús, en total obediencia. Déjenme explicar por qué. Porque creo que esa es la excelencia de la libertad. Voy a explicarlo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 y 7. ¿Verdad? Filipenses 2, y vamos a estar viendo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? A menos que les digamos otra cosa, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 7 son increíbles, son clásicos para poder entender esto. Punto número 1, servimos a Dios como Jesús, en total obediencia. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Acuérdense que la actitud tiene que ver con tu personalidad. Y esta personalidad está formada por tu naturaleza y por tu carácter. Acuérdense que naturaleza es la esencia que tienes de vida y tu carácter es tu manera de pensar y de hacer las cosas que piensas. Entonces, es muy importante que recordemos eso. Lo estamos viendo nosotros los viernes cuando hablamos de conocer a Dios. Que Dios tiene una naturaleza y en esa naturaleza también tiene un carácter. Y el carácter es hacer lo que está en su mente hacer y eso le da una actitud. Cuando tú ves que alguien tiene una mala actitud es porque algo malo está en su naturaleza o en su manera de pensar o hacer las cosas. Pero aquí nosotros tenemos que tener la actitud de Cristo. Y dice aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verso 6, aunque era Dios. Aquí vamos a ver ahorita, voy a aclarar esto, pero dice esta versión, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dijo, en cambio, verso 7, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Esta versión lo explica un poco diferente de la Reina Valera 60, pero me gusta mucho, porque esta versión escoge hablar la palabra esclavo. Y es que en el griego, déjenme explicar algo. En el griego hay 5 palabras para describir que se pueden traducir perfectamente y literalmente como siervos. No las voy a mencionar todas, pero hay 5 palabras que se traducen como siervo en el griego. Pero esta palabra que se está mencionando aquí, esta palabra no se traduce, debería traducir como siervo, sino como esclavo. La palabra es doulos. Entonces, esta palabra doulos, literalmente, o sea, la primera traducción que tiene esta palabra doulos no es siervo, sino esclavo. Entonces, ¿por qué los primeros traductores o los que escribieron la palabra fueron dirigidos por Dios para usar la palabra esclavo? Porque hay una diferencia entre un esclavo y un siervo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el siervo recibe paga, es contratado. El esclavo no, el esclavo es propiedad del amo. Es una gran diferencia un esclavo de un siervo. Ahora, déjeme explicarle algunas cosas que se me hacen increíbles, ¿no? Si tú revisas el Nuevo Testamento y ves a la iglesia, te vas a dar cuenta que esa palabra doblos era usado por todos los apóstoles, a unos que tenían la más grande autoridad. Por ejemplo, no lo busquen, pero en Romanos 1:1 van a encontrar que Pablo se presenta a sí mismo como el esclavo de Jesucristo, aunque algunas versiones la traducen como el siervo de Jesucristo. Dice Pablo, apóstol y esclavo o siervo de Jesucristo. Y luego en Santiago 1:1, no lo busquen, también Santiago se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Y luego Pedro, en 2 de Pedro 1:1, también se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo. O sea, todos eran siervos y esclavos de Jesucristo, aún los apóstoles. Y bueno, vamos a Judas también. Si ustedes buscan en la Biblia y ven Judas 1:1, también ahí Judas se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesucristo o como un siervo por los que traducían la palabra incorrectamente. Pero la que sí vamos a leer es Apocalipsis 1:1, porque vamos a darnos cuenta que en la iglesia de Sión, acuérdense, Apocalipsis 1:1, nosotros podemos ver la iglesia de Sión. En Apocalipsis 1:1 es la revelación que tiene Juan acerca del cielo, donde está el Cordero y esta multitud de nadie puede contar, de todo pueblo y nación, ¿verdad? Y en Apocalipsis 1:1, vamos a buscarla, ahí esa sí la vamos a leer. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus doulos, a sus siervos o a sus esclavos, ¿verdad? Ahora, yo sé que esta palabra es muy fuerte, es un choque para una generación tan egoísta como la nuestra, que ha siempre ha creído que Dios es nuestro esclavo en lugar de que nosotros seamos esclavos de Él. ¿Verdad? Que pensamos que Dios existe para servirnos, para cumplir nuestros caprichos. Y pensamos que Dios nos debe de servir a nosotros en lugar de que nosotros le sirvamos a Él. Pero mientras nosotros no maduramos, nunca vamos a entender que la libertad, la más grande libertad, es que tú termines siendo para aquello para que fuiste creado, que es para servirle a Dios por la eternidad. Y esta palabra doulos aquí en Apocalipsis, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos, a sus esclavos, los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su doulos Juan, otra vez a su esclavo Juan, aunque en la Reina Valera dice siervo y en algunas traducciones también la vamos a encontrar como siervos. Como que eso no sirvió mucho porque diluyó el concepto de que todos los que hemos sido comprados por Cristo, por el precio de su sangre, debemos decidir, porque además no nos obliga, pero nos da la libertad de decidir ser esclavos por amor, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero es muy importante eso. Entonces, qué increíble, porque eso no está como muy popular en la iglesia hoy en día. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias están basadas
en ser bendecidos. Inclusive van la gente a las iglesias a ser servidos, a que el pastor haga todo por ellos, a que los diáconos haga todo por ellos, a que se sienten en una sillita y ahí les traigan todo. Eso no es el concepto del cristianismo, mis amados. Eso es un error, ¿verdad? Ahora, volviendo a Filipenses capítulo 2, porque ahí hay cosas muy importantes que tenemos que revisar esta mañana. Yo quiero ver algunos puntos muy importantes. Primero, punto número 1 que quiero ver de Filipenses 2, 5, 7. Aquí nos está diciendo que si vamos a tener la misma actitud de Cristo, y vuelvo a repetir, si vamos a tener su actitud, tenemos que tener su naturaleza y también tenemos que tener su carácter. Por eso es que el ministerio apostólico está ejerciendo sobre la iglesia una verdadera transformación hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, para que los que están realmente siendo edificados en un ministerio apostólico puedan realmente imitar la actitud de Cristo. Primero tienen que alcanzar la estatura de Cristo, y eso solamente es por medio de un ministerio apostólico, no un ministerio de la prosperidad, no un ministerio que apacha el pecado. No, nada que ver, hermanos. Un ministerio verdaderamente apostólico que alinea a todos nosotros con el carácter de Cristo, para que podamos ser como Él y hacer lo que Él está haciendo aquí. El punto número 1, para que ya teniendo esta naturaleza de Cristo podamos tener su actitud. Punto número 1, debemos saber quiénes somos sin aferrarnos a ello. Ese es el punto número 1 que yo veo en este versículo. Ahora, esos no son los puntos que estoy tratando en la predicación. Recuerden que estamos viendo el punto número 1 es que servimos a Dios como Cristo. Si quieren ponerle uno romano, servimos a Dios como Cristo. Pero de este versículo, Filipenses 2, yo encuentro 3 esencias. La primera esencia es que debemos saber quiénes somos sin aferrarnos a ello, porque aquí dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que Él se debía aferrar. Es decir, el problema que tenemos es que hemos estado enseñando que somos un linaje escogido, nación santa, y la mayoría de los creyentes se llevan esto a la carne y de repente se empiezan a sentir muy grandes, muy famosos, quieren ser famosos, quieren que todo el mundo les sirva. Eso no es el concepto que vemos aquí. Como dice el hermano Víctor, les crece la cabeza y les queda chiquita la corona. No queremos eso, mis amados. Sí somos hijos de Dios, sí somos un linaje escogido, pero no es algo a lo cual debamos aferrarnos. Sí estamos siendo transformados a la imagen de Dios, pero no somos algo a lo cual tengamos que aferrarnos, porque entonces la gente se empieza a sentir superior a los demás, y eso no es lo que es el carácter de Dios, ¿verdad? Vean la humildad de Cristo. Él no consideró el hecho de que se dio cuenta que era igual que Dios, pero no se aferró a ello. Entonces, la principal esencia que veo en este versículo es que vamos a tener que aprender a saber quiénes somos sin aferrarnos a ellos. Entre más revelaciones nos da Dios de quiénes somos, más humildes tenemos que ser. Acuérdense que leíamos ahorita en Apocalipsis 1:1 que la revelación fue dada a los esclavos. Voy a usar la palabra esclavo toda esta predicación para que se vayan acostumbrando a ella. Pero lo que quiero decir es que entonces si tú quieres una revelación, pues tienes que hacerte como un esclavo para Cristo. Que en realidad un esclavo para Dios es el máximo nivel de libertad. Porque no voy a leerlo, pero después del verso 8 dice aquí que cuando Cristo se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, entonces fue exaltado hasta lo más alto y se le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, el camino a la excelencia, el camino a la mayor libertad, a la mayor autoridad, es la humildad de Cristo. Es diferente al tema de los hombres naturales, porque el hombre natural es egoísta. El hombre natural se enseñorea de los demás, quiere mandar, quiere controlar, quiere manipular, pero Cristo no hace eso, ¿verdad? Cristo sabe quién es y solamente obedece a Dios, se somete a Dios y Dios lo exalta a lo máximo, ¿verdad? Entonces aquí el problema es que cuando venimos del mundo traemos una mentalidad al revés de lo que es en el cielo, y eso nos es tropiezo. Mi esposa y yo estábamos hablando en estos días de cómo es importante en que confiamos en Dios y Él confía en nosotros.
cómo Dios confía en mí, cosas que, híjole, yo pienso, yo no merezco que Él confíe en mí, pero Él confía en mí porque ve mi corazón, ve cómo le estoy siguiendo. Y obviamente habrá cosas que no todavía uno confía, pero lo que Él ha confiado en mí, eso me da a mí, me compromete. Y también así tenemos discípulos en los que podemos confiar ciertas cosas. Y hay algunos otros en los que no podemos confiar otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no han decidido hacerse esclavos de Jesucristo. Ellos hay cosas que todavía están peleando sus derechos, ¿verdad? Se aferran, se quieren aferrar al título. Y si te quieres aferrar al título, te pierdes de la bendición, de la dimensión de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es así. Pero bueno, entonces la primera cosa, la primera esencia, debemos saber quiénes somos sin aferrarnos a ellos. La segunda esencia de este verso es, debemos renunciar a nuestros derechos. Ahorita lo voy a explicar eso bien, pero eso es lo más difícil porque siempre estamos peleando por nuestros derechos. Siempre estamos peleando por lo que nos parece injusto. Pero vamos a darnos cuenta que aquí en estos versos hay una santa injusticia. Y le llamo santa injusticia porque es santa, es de Dios, ¿verdad? Que ahorita la voy a explicar bien. Y muchos de ustedes no han podido servir a Dios con todo su corazón porque no saben, no quieren y no van a renunciar a sus derechos porque todavía están muy, muy vivos para sí mismos. La tercera cosa es que debemos convertirnos en esclavos mientras vivamos como hombres en este mundo. Dice aquí que cuando Jesús se hizo hombre, se hizo como esclavo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Toda mi vida de hombre, hasta que yo muera, yo voy a ser un esclavo, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar por qué. Porque eso va a permitir que cuando yo vaya al cielo, entonces Dios tenga para mí un lugar alto en el trono de Dios. Y no estoy buscando el lugar alto en el trono de Dios por vanagloria, sino por estar cerca de Él en su presencia. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estas tres esencias las vamos a desarrollar en esta mañana. Las voy a repetir. Debemos saber quiénes somos sin aferrarnos a ello. Segundo, debemos renunciar a nuestros derechos. Tercero, debemos convertirnos en esclavos mientras vivimos como hombres y mujeres. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana y estoy dando ya el punto número 1 del tema que era servimos a Dios como Jesús, en total obediencia. Entonces, sigo en este punto número 1 romano, de servir a Dios como Jesús, porque esto es un desafío, como dije, para un mundo tan egoísta, pero además es un asunto de reinos, porque tú tienes que saber de qué reino eres. Muchos tienen miedo de servir a Dios porque han sido abusados en el pasado o porque son rebeldes, ¿verdad? Pero el chiste es que deciden no servir, pero la verdad es que si tú estás en un reino, tú tienes que servir al rey del reino donde estás. Dios es creador y dador de vida. Él no solo creó el universo, lo hemos visto, Él creó los cielos y la tierra. También Dios nos creó a todos nosotros. Él es quien nos sostiene y sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Eso es lo que le hace a Él el único Dios digno de ser adorado y de ser servido. Él no depende de nosotros, él no depende de que tú o yo le sirvamos, Él es Dios. Nosotros nacimos, fuimos creados para servirle, pero Él no depende de que tú y yo le sirvamos. Si tú y yo no le servimos, Él va a buscar quién más lo haga. O Él mismo se va a proveer a sí mismo porque Él es el proveedor. Entonces, Dios no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de Él. Por eso le digo que la libertad más excelente es ser siervos de Dios. Por eso le servimos. Por eso mi esposa y yo decidimos hace muchos años hacer la oración de Josué, que ahorita vamos a ver, la vamos a estudiar en Josué 24, todavía no, pero la vamos a estudiar en un momento. De mi casa y yo te serviremos, porque ese es el anhelo más grande de mi corazón. No solamente como mi esposa y yo hemos servido a Dios, sino que mis hijos sirvan a Dios y que mis nietos sirvan a Dios, porque es la prueba más excelente de la libertad. No hay gente más libre que aquellos que sirven a Dios. Porque los que no sirven a Dios terminan siendo esclavos de otras cosas o de ellos mismos. Pero si sirves a un Dios tan excelente, tan justo, tan bueno, tu libertad tiene que ser completa. Porque el único que nunca falla es Dios. No sé si me estás captando lo que quiero transmitir.
Podemos confiar en Él, es decir, tú puedes confiar en Dios para entregarte plenamente. Porque en su amor, Él nos ha librado de todos los que nos oprimían por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces, Él nos libertó no para traernos esclavos a la fuerza. Él nos libertó para que tengamos la libertad de decidir vivir para Él, que es lo que se llama esclavo por amor. También lo vamos a explicar más adelante. Entonces, nos ha hecho libres para Él. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, solo si decides servirle, vivirás verdaderamente libre. Y para eso necesitas conocer la verdad. Entonces, eso es lo que estamos hablando, palabras de revelación que traen la verdad a tu vida. Mucha gente piensa, fíjense bien, mucha gente piensa que los cristianos somos tontos porque servimos a Dios. Pero la verdad es que es peor servirle a otros dioses o servirte a ti mismo. Aquellos que se sirven todo el tiempo solo a sí mismos terminan muy frustrados, porque yo lo hice muchos años, yo no sé tú, pero yo lo hice muchos años, porque el ego es un monstruo insaciable. Si tú te sirves a ti mismo, nunca quedarás satisfecho primero, porque el ego es insaciable, pero además tú no eres capaz de satisfacer todo lo que tú necesitas, porque tú no eres Dios. Pero si tú te sirves a ti mismo, tú te pones en la posición de Dios y Dios no puede hacer eso. Es como decir, o lo haces tú o lo hace Él. Así que es una trampa el egoísmo, el servirte a ti mismo, el considerarte a ti como Dios. Por eso debes de saber, sí, eres hijo de Dios, pero no te aferras a eso. Porque si te aferras a eso, entonces tendrás que depender de ti mismo. Y cuando tú dependes de ti mismo, tú no eres suficiente para hacerte feliz. Entonces vas a terminar frustrado porque fuiste esclavo de ti mismo y no quisiste ser esclavo de Dios. Entonces, no sé quiénes son los tontos. Lo vamos a ver, ¿verdad? No sé quiénes son más tontos, si los que dicen que los cristianos somos tontos o los cristianos que hemos decidido servir a Dios con todo nuestro ser. Entonces, ese es el punto número 1 que quiero dejar bien claro. Servimos a Dios como Jesús. Simplemente sigue a Jesús porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Entonces, si Jesús se hizo así, yo también me hago así, ¿verdad? Aunque me cueste, aunque sacrifique todo, porque me va a costar, ¿verdad? Entonces es muy importante que mientras vivamos como hombres, no nos aferremos a que somos hijos de Dios y estemos controlando. Mira, el que se sirve a sí mismo, déjenme les digo antes de pasar al segundo punto importante de esta mañana. El que se sirve a sí mismo, como él se convirtió en su propio Dios, entonces lo que hace, y entonces no se satisface a sí mismo porque no tiene la capacidad. Entonces empieza a manipular y a controlar a otras personas que vengan y le sirvan también a él para satisfacerse a sí mismo. Y normalmente atrapa a otros egoístas igual que él. Y se asocia con ellos porque todos están en la misma aparente verdad. Tienen el mismo evangelio. Sirven al mismo reino, que es el reino de las tinieblas. Pero Dios nos rescató de ahí para traernos a la libertad en Cristo y que volteáramos y abriéramos nuestros ojos en los cielos abiertos y viéramos que el único digno, el único glorioso, el único Dios que puede realmente llenarnos y satisfacernos a todos es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos servirle a Él. Esa es la verdadera libertad, porque Él sí es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Él es el Shaddai. Él es el Dios todo suficiente. Por eso le sirvo por tantos años, ¿verdad? Tengo 64 años, tengo 34 años sirviéndole y le voy a servir toda mi vida, lo que me reste, hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces no estoy hablando algo de que yo no he hecho, es algo que estoy haciendo y seguiré haciendo. Muy bien. Entonces, por eso en Cristo no controlamos a nadie ni manipulamos a nadie. Mire, nos cuesta mucho trabajo encauzar como pastores a los que vienen con una mente de esclavos o a los egoístas que quieren manipular sin manipular. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo esclavos. Entonces, acá en Sion nos asociamos los libres, todos juntos sirviéndole a Dios, sin empujarnos, sin condicionarnos, porque respeto la libertad de todos y también exijo que se respeta mi libertad. ¿Verdad? Pero mi mayor libertad es ser siervo de Dios y siervo de todos. Ahorita lo voy a explicar. Es algo difícil de entender en la razón humana, pero sí lo podemos entender en el espíritu. Entonces, primer punto, ya le di muchas vueltas porque es muy importante, es servimos a Dios como Jesús, ¿verdad?
Segundo punto, servimos a Dios en libertad. Ese es el segundo punto que quiero dejar muy claro en esta mañana. Y vamos a leer Josué 24, 14, 15. Y mientras lo buscan en la versión Nueva Traducción Viviente, quiero decirles que el pueblo de Israel había sido libre de Egipto. Ahora este pueblo, que era una generación de esclavos, entra en la tierra prometida y son libres. Ahí está todo el pueblo de Israel, libres, libres, dirigidos por Josué. Finalmente no hay nadie que los esclavice, ya son dueños y amos de la tierra, ¿verdad? Solamente tienen a Dios por delante, pero fíjense lo que dice Josué en el capítulo 24, verso 14. Dice, por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Aquí está Josué dejando algo bien claro. O sea, tú siempre sirves al Dios que adoras. Entonces, si tienes ídolos, si tú adoras a alguien, vas a terminar sirviéndole. Por eso no debes adorar al pastor ni a nadie, a nadie. O sea, el pastor es un consiervo junto contigo, ¿verdad? No debes adorar a ninguna imagen, no debes adorar a nadie. Solo Dios es digno de adoración y solamente Él es digno de servirle con todo tu corazón. Entonces, la condición es, tienes que decidir en tu libertad, en esta nueva libertad, ya saliste del pecado, ya saliste de Egipto, ahora tienes la libertad de decidir. O sirves a Dios o sirves a todos los dioses que sirvieron tus antepasados. No hay más que dos. No hay más que dos. O sirves a Dios o sirves a otros dioses. Y entre esos dioses te incluyes tú mismo cuando te sirves a ti mismo. Te posicionas como un ídolo, ¿verdad? Pero cuando tú te rindes y no estimas ser como Dios, sino que tienes la actitud de Cristo y decides ser siervo de Dios, entonces tú ya estás en otra dimensión, libre de toda esclavitud, de toda libertad, porque de ahí nos libertó Dios, ¿verdad? Es lo que dice. Dice, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, ¿verdad? Sirve únicamente al Señor. Y dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque fíjate qué increíble. No solamente había dioses en Egipto, también a la tierra nueva donde llegaron había dioses. Como dije yo en la primera plática que estábamos hablando de esta serie, en cuanto eres libre de algo, ya te encuentras un montón de otras personas que quieren controlar tu libertad. Por eso es muy importante que estemos libres de todo machismo, de todo feminismo, matriarcado, no el feminismo que trata de cuidar a la mujer, sino el feminismo que trata de quitarle el control al hombre y ser peor que ellos. Entonces tenemos que entender que somos libres, tenemos los derechos de ser libres y decidir por nosotros mismos. Entonces, nada más hay de dos. O sirves a Dios o sirves a otros dioses. Entonces, déjame te pregunto, si tú no estás sirviendo a Dios, entonces, ¿a quién estás sirviendo? Yo no sé si te das cuenta, pero Josué deja muy claro, aquí no hay un punto muerto, aquí no hay un, si tú no sirves a Dios, no sirves a nadie. No, 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 no. Aún si tú no estás sirviendo, crees que tú no estás sirviendo a alguien, estás sirviendo al enemigo de la pereza, de la apatía, de la indiferencia, o te estás sirviendo a ti mismo para no hacer nada. Entonces, aquí yo te pregunto, si tú no estás sirviendo a Dios como un esclavo de Jesucristo, entonces, ¿de quién eres esclavo? Y yo veo en la iglesia, incluyendo a muchos de mis discípulos, que no están sirviendo. Y cuando queremos hacer una visión o tenemos un proyecto que Dios nos ha dado y busco quiénes son los que van a ir conmigo, todos tienen cosas que hacer. Como en los años anteriores, pasado y antepasado, yo estaba queriendo ir a Chiapas y quería ir a Tabasco. Y ¿quién va conmigo? Nadie. Lo que quiero decir es esto, o sea, vamos a ser honestos en este regreso, vamos a ser claros, vamos a ser verdaderos cristianos o vamos a seguir jugando al cristianismo.
Y ustedes saben que yo hablo como va, yo no ando con medias tazas, perdónme por ser tan directo, pero yo quiero que tú seas libre. Nada más hay de dos, y Josué lo está dejando bien claro. Por eso yo quiero que mis hijos y mis nietos sean libres, que no sean esclavos como fueron mis padres, mis abuelos, de la idolatría, de la brujería, del alcoholismo, del adulterio, de todas esas cosas que nuestros padres adoraron, para que ahora sirvamos a un Dios que sí es justo, que sí es bueno. Entonces, entre servir a otros dioses, la pregunta es si no te está, dice, no, yo no estoy, quizás tu respuesta, no, yo no estoy sirviendo más a las tinieblas, entonces te estás sirviendo a ti mismo. Cuando alguien vive solo para satisfacer sus propios anhelos y deseos, se ha colocado en el lugar de Dios. Porque terminas siempre haciendo lo que tú quieres, tu voluntad, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es, doblos. Doblos habla como de doblarse, ¿verdad? De ser esclavos de Jesucristo. Entonces, la cuestión aquí es, como dije, es que el siervo recibe pago, sueldo, el esclavo no, el esclavo es propiedad del amo, pero como propiedad del amo, disfruta todo del amo, anda con el amo por todos lados, todo lo que es del amo le puede servir también a él y tiene muchos beneficios, ¿verdad? Ahora sigamos adelante con el punto 2, el 3, porque yo sé que el 2 les cayó pesados a muchos, ¿verdad? Pero el punto 2, entonces servimos a Dios en libertad. O sea, tú tienes la libertad de decidir si le sirves o no le sirves. Ahora, déjenme les digo algo antes de pasar al punto 3. Si no sirves a Dios, Dios no te va a condenar, porque ya te hizo libre para decidir. Si ya Dios perdonó tus pecados, ya te los perdonó. Porque tampoco Dios quiere que le sirvas por condenación, ¿me explico? Porque entonces ya no le servirías en libertad, que eso se trata del punto número 2. Servir a Dios en libertad es que tú eres completamente libre de decir, Señor, hoy no quiero servirte, pero he decidido ser tu esclavo y entonces voy a hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiero. No lo están captando porque todavía son muy religiosos algunos, pero déjenme decirles algo, esta es la verdadera libertad. Pero si tú le dices a Dios, no te quiero servir, Él no te va a pasar nada. Yo he visto muchos cristianos que no les pasa nada, si son reconchudos, porque además tienen todos los beneficios de ser cristianos. Dios los está bendiciendo, Dios los cuida, Dios los sana, Dios, le piden a Dios y Dios les da, porque Dios los ha salvado, los ha redimido, tienen todos los derechos de la salvación, pero no le están sirviendo a Dios y viven en libertad, pero nunca van a alcanzar la excelencia de esa libertad porque no se parecen a Cristo. Es decir, irán al cielo, serán esta multitud de ropas blancas que estarán ahí adorando al Señor, pero no estarán en las posiciones donde están aquellos que realmente les sirven. Porque entonces Dios sería injusto. En el cielo también Dios es justo, es decir, en el cielo también Dios le dará justicia al que le sirve. Y Malaquías lo dice, ¿verdad? Vean qué voy a hacer con el que sirve y con el que no me sirve. Entonces, Dios te bendijo con la salvación, perdonó todos tus pecados, tienes libertad de servirle o no servirle. Y por eso Josué les decía, ahora ustedes decidan, ya están aquí en la tierra prometida, ya tienen sus tierras, ya tienen la bendición, ahora decide a quién le vas a servir. Si todo lo que produce tu tierra va a ser para ti mismo, pues entonces está bien. Pero si tú vas a apartar tus primicias y tus diezmos y tus ofrendas porque sirves a un Dios vivo, eso es otra cosa. Entonces, este es lo más importante que quiero dejar bien claro en esta serie de libertad, porque si no, entonces estaremos cayendo como han caído muchas iglesias, en gente egoísta, en niños que nunca dan frutos para el reino. Entonces debemos servir a Dios en libertad. Yo te digo en esta mañana, ¿tú a quién vas a servir? Es tu decisión. Y como pastores, mi esposa y yo tenemos muchos años como pastores, nunca tratamos mal a los que no sirven. Los amamos igual. Porque también tenemos que hacer lo que Dios hace. Los amamos igual y se enferman y oramos por ellos. Y vienen por consejería y se las damos. Nunca les hacemos un fuchi, nunca les hacemos una mala cara. Son hijos amados, pero no tienen los mismos privilegios que los que sirven con nosotros al Señor. Eso es algo que es muy importante. Muy bien, punto número 3. Servimos a Dios en amor y por amor. O sea, servimos a Dios en amor. Eso es muy importante lo que quiero decir en este punto.
no solamente servimos a Dios como Jesucristo y le servimos en libertad, pero también le servimos en amor. Y vamos a Deuteronomio capítulo 15, vamos a leer del verso 12 al 18. Espero que les esté gustando, mis amados. Muy bien. Deuteronomio 15, verso 18 dice lo siguiente. Si tu hermano hebreo, era una ley para manejar la esclavitud en el Antiguo Testamento. Dice, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, el séptimo año deberás dejarlo en libertad. Este año era muy importante, el séptimo año. Los esclavos se dejaban en libertad. Qué tremendo. O sea, hay un límite para alguien que tiene una persona que se ha venido a adquirir como esclavo. Normalmente sucedía que quedaban en una deuda muy grande los padres y los hijos terminaban sirviendo para pagar la deuda con sus vidas. En fin, había esclavitud en muchos tiempos en ese tiempo. Verso 13 dice, cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Porque voy a hacer una pausa, porque cuando Dios los sacó de Egipto, ordenó a los egipcios darles oro y joyas preciosas, recuerden, para que ellos tuvieran suficientes riquezas para venir al desierto y a la tierra prometida. Entonces, así como yo hice contigo, que cuando te liberté, te bendije con riquezas por compensar todos los años de servidumbre, así también cuando alguien te sirva, tú tienes que bendecirlo. Aquí encuentro a veces aquí cristianos que ni siquiera pagan los salarios correctos a sus hermanos. Y ahí va un hermano a hacerte el trabajo de la casa, no sé, la jardinería o la electricidad, y está regateándole el salario. O sea, ¿por qué? Porque no entienden esos principios, ¿verdad? Pero qué impresionante, porque aquí había que libertar a los esclavos en el séptimo año y mandarlos con bendición. Verso 16 dice, pero supongamos que tu siervo te dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el óvulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Aquí estaba esta costumbre, que era una costumbre especial. El amo había sido tan bueno, por eso les digo que la mejor libertad es servirle a un Dios tan bueno. El amo era tan bueno que los esclavos se habían encariñado tanto con él. Aquí está el punto. El punto es el amor. Ellos amaban a su amo, amaban a su amo. El amo había ganado sus corazones con mérito, los había tratado bien, había cuidado sus familias, ¿verdad? Entonces le amaban tanto que ellos decidían, ¿sabes qué? Llegó el año séptimo, me has liberado, además me has bendecido con ovejas, me has dado todas estas cosas, pero yo no me quiero ir. Yo quiero, en esta libertad que tú me has dado, en esta libertad, yo decido seguir siendo tu esclavo. Entonces, el amo tomaba un punzón y le perforaba el lóbulo de la oreja contra la puerta, le hacía un hoyo en la oreja. Y esa era una marca de que todo el mundo lo miraba y decía, él es un esclavo por amor. Y ya no lo trataban como esclavo, era libre. O sea, de hecho, era un honor en el pueblo de Israel. Ese es un libre que, siendo libre, decidió ser esclavo. O sea, había superado los rangos humanos de la libertad y había entrado en el mundo espiritual del corazón, que es el amor. Qué tremendo. Ya no había una regla humana que lo controlaba, pero él se había dado su vida a su amo. Y todo ese hoyo en la oreja, ese hoyo lo identificaría como un esclavo por amor a su amo. En el verso 18 dice, no pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante 6 años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado. Y el Señor tu Dios te bendecería en todo lo que hagas. Te bendecirá en todo lo que hagas. ¿Verdad? Muy bien. Fíjate, los esclavos trabajaban el doble que los siervos.
y no recibían sueldo, ¿verdad? El salario, el obrero, o sea, el siervo recibía salario, pero el esclavo no recibía salario, o sea, era esclavo. Él hacía las cosas porque tenía que hacerlas, porque era esclavo, ¿verdad? Entonces, la cuestión ahora es que antes servías a Satanás como un esclavo por la deuda, porque la paga del pecado era deuda. Pero ahora Dios te libera y te da la opción de no servirle porque le debes algo a Dios. Le vas a servir porque, por amor, porque lo amas. Muchos cristianos le están sirviendo a Dios porque creen que le deben algo. Pues tú no tienes que darle nada a Dios por tus pecados. Cristo ya pagó por ellos. No le debes nada a Dios. Él te dio todo gratuito. Todo lo que hagas tienes que hacerlo en libertad, porque decides hacerlo en esa libertad. Y eso es lo que Dios más aprecia. Dios aprecia más un esclavo por amor que alguien que le está sirviendo esclavo porque cree que le tiene que pagar una deuda. Olvídense de las mandas. Ahora, no confundan las mandas con los pactos. Si tienes pactos, pues cúmplele a Dios los pactos, ¿verdad? Porque algunos van a empezar, ya, entonces puedo romper mis pactos. No, no, no. No estoy hablando de eso. No voy a dar una explicación sobre eso, pero tú tienes que ser sabio. Tú hiciste pactos y promesas con Dios, eso es otra cosa. Porque esos pactos y promesas también se hacen en libertad. Pero entonces el punto número 3 es muy importante porque tú tienes que decidir servir a Dios por amor. ¿Sí? Ahora, el punto número 4 tiene que ver con esto y tiene que ver también con Filipenses 2, que el punto número 4 es si sirves a Dios así, entonces sirves a Dios renunciando a tus derechos, porque un esclavo renuncia a sus derechos. Y eso es algo que para mí fue muy tremendo cuando yo empecé a servir a Dios. Y yo lo entendí. El hermano Víctor se encargó de explicármelo muy bien. ¿Verdad? Mis pastores me enseñaron muy bien. Y yo se los voy a explicar de una manera teórica, ¿verdad? Porque Filipenses 3, vamos a leer Filipenses 3 del 7 al 8, en la misma versión, nueva traducción viviente. Yo espero que tú estés disfrutando esta enseñanza. No sé tú, pero a mí me encanta, me gusta esto, ¿no? Porque yo sé que esta es la manera en que vamos a formar la iglesia que viene. Esta es la iglesia que va a entrar en cielos abiertos. Esta es la iglesia que Dios necesita. Dios no necesita otras cosas más que esto. Es por lo cual Él está edificando. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, las piedras vivas de esta iglesia tienen que ser siervos, tienen que ser esclavos de Jesucristo. Por amor, ¿verdad? No por obligación, por amor. Entonces, Filipenses 3:7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero, dice Pablo, que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo está hablando de las cosas que el mundo valora, ¿verdad? El verso 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Aquí está hablando de su Señor, de su amo. Dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está hablando aquí de renunciar a tus derechos, de renunciar a todos tus beneficios, ¿verdad? Qué tremendo. Si nos explicaran que ser cristiano consiste en firmar una carta anticipada de renuncia a tus derechos, muchos menos se van a convertir. Por eso es que predican un evangelio light, un evangelio, ándale, ven, Dios te va a bendecir, mira, Dios te va a perdonar tus pecados. Pues sí, claro que sí, sí lo hace, pero la razón de eso es para que tengas la libertad de finalmente rendirte a Dios y le sirvas por el resto de tu existencia. No solo aquí en la tierra, pero en la eternidad, ¿verdad? El Apocalipsis dice que esta multitud le servía por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué significa renunciar a estos derechos? Déjenme lo explico de otra manera. Yo en muchas ocasiones, cuando empecé a servir al Señor, me di cuenta que yo no podía hacer lo que los demás cristianos hacían, incluyendo mis hermanos en la iglesia. Y ahí es donde tú empiezas a adquirir madurez. Porque hay un momento en que Dios ya no te tolera lo que le tolera a otros, ¿me entiendes? Hay un momento, mi esposo y yo hablamos esta semana, ella me hizo ver esto. Hay un momento en que Dios ya no te va a tolerar lo que le tolera a otros, porque tú ya eres un escogido, un linaje escogido. Y ya no puedes hacer lo que otros hacen. ¿Por qué?
Aunque sea algo bueno, aunque no sea algo malo, me explico. Puede ser que sea algo bueno. Por ejemplo, muchas veces yo no pude ir de vacaciones como iban todos los demás cristianos en la iglesia, pues porque tenía mucho trabajo en la iglesia y porque habíamos decidido dar nuestro dinero a las misiones y a las obras y servir al Señor. Había tantos compromisos y ministerios en Vino Nuevo que todo el año estábamos ocupados. Ahora, a veces, cuando había oportunidad, sí, íbamos de vacaciones y nuestro pastor nos bendecía para ir de vacaciones, pero a veces ni queríamos ir porque había tanto trabajo y a veces sabíamos, a ellos les es permitido, pero a mí no. Ellos pueden, pero yo no, porque yo soy esclavo de Jesucristo. Esa es la santa injusticia de la que estoy hablando, ¿verdad? Otro tema, algunas veces personas dicen, oye, Víctor, ¿tú por qué no puedes tomar un poco de vino o de cerveza? Hay otros cristianos que lo hacen. Sí, ellos pueden, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo soy un esclavo de Jesucristo y yo no puedo hacer eso porque yo tengo centros de rehabilitación. O sea, no es pecado que tú tomes un poco de vino o que te tomes una cerveza. La Biblia enseña, no te embriagues con vino. O sea, el pecado o el problema es embriagarte. Pero si tú lees Timoteo dice Pablo le dice a Timoteo en uno de sus versos, le dice, no seas dado al vino, no seas dado a mucho vino, ese es para los diáconos. Pero luego dice que los obispos no se han dado al vino, o sea, los diáconos pueden tomarse una copita de vino cuando están comiendo, como propósito de salud, de digestión, porque el vino puede ser bueno para esas cosas. Los diáconos pueden hacer eso, pero los obispos ya no pueden, porque eso ya tienen que haberse consagrado como esclavos de Jesucristo, para no dar un mal testimonio. Porque cuando alguien los vea, si alguien tiene problemas con alcoholismo o tiene tentaciones con eso, va a decir, no, pues al cabo ellos toman, pues yo también. Entonces, eso es lo que yo llamo la santa injusticia, es decir, de repente ellos pueden, pero yo ya no puedo. Lo que ellos están haciendo no necesariamente es malo, pero yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy esclavo de Jesucristo. Solamente hago lo que Él me pide. Y si Él me dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Otro ejemplo es, toda mi vida, después de que ya empecé a entrar a una edad madura, he decidido, pues todos mis amigos se han jubilado y todos están recibiendo su pensión y pues están ya descansando de sus trabajos de toda la vida. Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando yo me jubile me voy a ir a Veracruz a vivir. Ahí voy a pasar mi vejez, qué padre, ¿no? Pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Mis amigos pueden, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no me sirvo a mí mismo, aunque sea algo que yo anhelo, ¿verdad? Dios me quiere en otro lugar, y entonces yo hago lo que mi amo me dice. Muchas veces cuando alguien me dice, mis amigos me dicen, oye, ¿por qué no te has venido a Veracruz? ¿Por qué no te vienes a Veracruz? Le digo, porque donde manda capitán no gobierna marinero. Eso es algo que entienden muy bien en Veracruz, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no me sirvo a mí mismo, o sea, yo no existo para complacer todo lo que yo quiero. Existo para complacer a Dios, para ver qué es lo que Él quiere. Y ahorita voy a ver que también sí, existo para servir a otros, pero básicamente sirvo a Dios renunciando a mis derechos. Sí tengo el derecho de hacerlo. ¿Por qué no? Pablo decía, ¿a poco yo no tengo derecho a tener esposa como Pedro? Pero había decidido ser eunuco para Dios. Parece que era viudo Pablo. Y tenía el derecho de poder haber tenido otra esposa, pero él no lo hizo porque era esclavo de Jesucristo. Cristo lo estaba llamando a ser eunuco para él, a ser célibe. El celibato es algo que no está pedido para todos, para solamente aquellos que tienen el llamado, el don y la gracia de ser célibes, de no estar casados, ¿verdad? Muy bien, entonces, cuando tú empiezas a renunciar a tus derechos justos, porque lo mereces, puedes tener de ellos, es por amor, porque eres un esclavo por amor. Punto número 5. Servimos a Dios sirviendo también los unos a los otros. Es muy importante eso. No solamente nos hacemos esclavos de Dios, a veces nos hacemos esclavos de nuestros hermanos o de nuestros hijitos espirituales. Como decía Pablo, a los hijos que he dado a luz en el ministerio, ¿verdad? Me hago esclavo de mis hijos naturales, me hago esclavo de mi esposa para servirla como ella me sirve a mí también. Entonces esa es otra parte que he decidido en mi libertad. Nadie me obligó, nadie me pone una pistola en la cabeza para hacerlo.
Yo tengo el derecho, tengo la libertad de dejar el ministerio y decir el día de mañana, ¿saben qué? Ya no quiero, ya no voy a ser pastor, ahora me voy a jubilar, voy a hacer otras cosas. Y no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque hasta que Dios no me lo diga. Mucha gente, inclusive cuando estaba yo en Casas Grandes, la gente me quería correr, me amenazaron de muerte, querían que me fuera de la ciudad. Y me decían, ¿por qué no te vas? Pues porque Dios me trajo aquí, yo le sirvo a Dios. Yo no me voy a ir si Dios no me lleva. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Jesucristo. Y Jesucristo me guardó de las amenazas de muerte. Dios nos guardó para que pudiéramos establecer esta iglesia en Vida Nueva, en Casas Grandes. Porque Dios cuida de sus siervos, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios 9:19. Y espero que les esté dando suficiente palabra para que se convenzan y puedan decidir a ver qué es lo que van a escoger. 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, ahí está. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso casarte con una mujer porque la quieres, porque la amas. Y seguir con ella porque la amas, ¿verdad? Y qué maravilloso que ella siga contigo porque te ama. Pero es libre de ti, al mismo tiempo que está, de cierto modo, comprometida con el matrimonio. Se hizo esclava a ti, tú te haces esclavo a ella. Por eso para nosotros no existen machismo ni matriarcado ni nada de eso, ¿verdad? Nos servimos el uno al otro. No controlamos a nadie. Yo no controlo a mi esposa. Gobernamos juntos como reyes y sacerdotes. 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí vemos a Pablo. O sea, Pablo no solamente se llamaba Pablo, apóstol y esclavo de Jesucristo, pero también decía, soy siervo de mis hermanos, soy esclavo de la iglesia. Qué increíble ministerio, ¿verdad? Y por eso Dios lo pudo usar tanto. Pablo tenía un nivel de autoridad increíble, y Juan y los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban entregados totalmente a Dios, ¿verdad? Soy libre de todo. Amados, yo soy libre de ustedes, soy libre de Dios, pero decidido servir a Dios y he decidido servirles a ustedes, ¿verdad? Por amor a Cristo. Entonces, ese punto es muy importante. Qué padre que en la iglesia estemos todos juntos sirviendo a Dios y también sirviéndonos unos a los otros con esta libertad, con esta poder respirar libertad y decir, oye, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú sigues a este loco de Víctor Zamora? Pues porque me he decidido servirle a Dios y junto con él, ¿verdad? Y él también sirve a Dios junto conmigo y también él me sirve a mí y yo le sirvo a él. O sea, este es el concepto de la iglesia que va a desatar el cielo y que va a traer un avivamiento tremendo. Pero hay tanto control, hay tanto abuso, hay de las dos partes, ¿no? Hay líderes que abusan de las ovejas y hay ovejas que abusan de los líderes, ¿verdad? Algunas ovejas no son ovejas, son chivos topetones, ¿no? Y a veces se les pasa la mano porque creen que los pastores nomás están para servirles a ellos, pero ellos nunca están aportando nada para la Dios ni para la iglesia. Pero cuando más van madurando, son como los niños chiquitos, cuando los hijos son bebés, son dependientes, no sirven para nada, nomás están comiendo, ¿verdad? Durmiendo y zurrando, decía mi mamá. Un bebé solo hace eso, ¿no? Come, duerme y zurra. Pero cuando va creciendo, entonces ya toma responsabilidades y también está aportando en la familia. Así debemos de ser en las iglesias. Todos libres de todo. Por eso cuando la gente viene conmigo y me dice, pastor, pero es que yo quiero venir, pues quiero servir. Está bien, bienvenido. Pastor, me quiero ir. Está bien, que Dios te bendiga, ¿verdad? Siempre que se vayan bien, que Dios te bendiga. Y si se van mal, pues allá ellos, pero nadie los tiene atados, no están a la fuerza, no hacemos manita de coche, no torcemos el brazo a nadie. Todos debemos de estar porque amamos a Dios, nos amamos unos a los otros y queremos servirle, ¿verdad? Punto número 6. Servimos a Dios en sabiduría. Ahorita yo repetía que ¿quiénes son los tontos? La gente a veces piensa que los cristianos somos los tontos, pero les estaba yo explicando precisamente eso, que no somos tontos, somos libres, somos sabios, ¿verdad? Sí, porque hemos decidido servirle al Señor. Así que la Escritura dice que el principio de toda sabiduría es el temor del Señor. Así que si nosotros somos sabios, entonces tendremos a Dios en su lugar
Él será nuestro Dios, le amaremos con todo nuestro corazón, conforme a los versículos que estamos viendo, y seremos esclavos por amor. Ahora, si tú no quieres ser esclavo por amor, quizás tú no estás valorando todo lo que Dios te ama, lo que te ha hecho por ti, porque acuérdense que los esclavos por amor concluían, oh, ¿cómo me voy a ir que este amo me trata tan bien, es tan bueno conmigo? Si tú eres una persona que egoísta, nunca vas a reconocer que Dios es bueno contigo. Solamente aquel que reconoce la gran bondad de Dios se entrega por amor y le sirve a Dios por amor. Y no tiene miedo de servirle a sus hermanos, aunque a veces sus hermanos no le sirvan a él o sean ingratos. O sea, yo no estoy sirviendo para recibir nada. Ahorita ese es el punto número 7, ahorita lo voy a tratar. Pero lo importante es servimos a Dios en sabiduría. Y cuando digo servimos a Dios en sabiduría, no solamente es que somos sabios porque por temor a Dios decidimos servirle, sino también tenemos que usar la sabiduría para servirle. Es decir, en medio de todo esto, tenemos que ser sabios para no caer en los errores en que cae todo el mundo. Porque a veces algunas iglesias te condenan si tú no estás en cuál ministerio, ¿no? Y a mí me tocó en una iglesia muy grande, muy tremenda, teníamos muchos ministerios, y yo creo que estuve en todos los ministerios, menos en maestro de niños, y quería yo ser maestro de niños, pero nunca pude, nunca tuve oportunidad, porque estaba yo con los hombres, estaba maestro de células, estaba en las misiones, estábamos haciendo muchas cosas en la iglesia, era jefe de ujieres, o sea, tenía mucho trabajo, pero yo miraba cómo eran bendecidos los maestros de niños, no tuve la oportunidad, aunque algunas veces en las células y en mi casa voy a enseñar niños, pero ahí por ahí me encontré a un maestro de niños que siempre me estaba condenando, porque me decía, ¿tú por qué no sirves como maestro de niños? Y yo no le decía, ¿y tú por qué no vas a las misiones conmigo? Nunca le dije eso. Pero él siempre me quería condenar para que controlarme por medio de condenación, llevarme a que yo le ayudara a servir con los niños. Yo nunca caí en esa trampa por sabiduría. A eso me refiero. Tenemos que ser sabios. Ahora, siempre te vas a encontrar en la iglesia aquellos que están sirviendo, que necesitan ayuda, que te van a tratar de manipular. O a lo mejor no quieren manipularte, pero están usando técnicas ilegales para convencerte y que vayas y hagas lo que ellos quieren o que necesitan que hagas. Y quizás tú, después de eso, puedes tomar con libertad la decisión de decir, ok, voy a ir a ayudar a este hermano. Aunque yo sé que él me está queriendo manipular, lo voy a servir por amor a Dios, lo voy a servir. Pero tienes que hacerlo en libertad, es decir, con sabiduría, para poner límites, para que no termines en control. Con sabiduría tienes que decir, ok, hasta aquí. Puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Hoy no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ver a mi esposa, porque tengo un compromiso con mis hijos. Esta falta de sabiduría ha destruido muchos ministerios, porque muchos terminan sirviendo otras viñas y descuidan las propias. Entonces, muchos siervos, el área más débil es sus familias. Descuidan a sus hijos, descuidan a sus matrimonios. Y el pretexto es porque estoy sirviendo a Dios. Eso no es sabio. Porque ¿a poco no sirves a Dios sirviendo a tu casa? Tu primer ministerio es tu familia. Y así muchos ejemplos como esto, mis amados. Pero lo que quiero decir, tienes que usar de sabiduría para servir a Dios. Y esa sabiduría te va a ayudar también a cuidar que nadie te quite la libertad que ya Cristo te hizo libre. Espero que te esté ayudando esto, ¿verdad? Bueno, punto número 7, porque otra vez el tiempo ya me está presionando aquí. Punto número 7, servimos a Dios sin esperar recibir nada. Otra vez, por la santa injusticia, ¿verdad? Servimos a Dios sin esperar recibir nada. De hecho, dice la Escritura que si tú invitas a comer a alguien que te puede invitar a ti también, pues eso no tiene ningún mérito. Invita a comer a alguien que nunca te va a poder invitar porque no tiene para compartir. Eso ayuda a los demás sin esperar recibir nada. Vamos a leer Lucas 17 y yo creo que este va a ser casi por ahí como uno de los últimos versos. ¿Verdad? Ya me estoy acercando al final. No les digo que ya terminé porque eso no es cierto. Lucas 17, del verso 7 al 10. Aquí está este versículo también muy importante para este fundamento apostólico sobre el ser siervos para Dios. Dice, cuando un sirviente, verso 7, cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo?
No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Verso 9. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Verdad? Qué tremendo, porque esto lo estaba hablando Jesús. O sea, son los evangelios. Y Jesús estaba no queriendo ser duro con nosotros, estaba queriendo destruir la carnalidad que hay en el servicio, porque muchos le servimos por obras buscando un beneficio. Muchos no han dejado las obras muertas. O sea, cuando tú quieres sirves por un beneficio, eso se llama obras muertas. Cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, y fíjate que tiene que ver con el motivo por el cual lo haces. Entonces, nunca sirvas a Dios ni a nadie con el fin de recibir nada, aunque sea un hecho que lo vas a recibir. Porque en el caso de Dios es un hecho que Él va a bendecirte si le sirves, porque Él no es injusto, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir Jesús en esta parábola, y no lo está diciendo para maltratar a nadie, sino para establecer un principio, es decir, si tú sirves a Dios, Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Déjame te digo algo, Dios no te debe nada. Él no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. Y por eso mucha gente no disfruta la vida. Siempre se está quejando por lo que no tiene en lugar de disfrutar lo que tiene. Dios nos ha bendecido tanto a todos, hermanos. A pesar de las circunstancias difíciles, estamos bien. Tenemos una casa, tenemos alimento. Quizás no es todo lo que quisieras tener, pero la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos y sirvamos a Dios con temor y reverencia. O sea, es muy importante tener esta actitud, ¿verdad? De que somos siervos inútiles. Esa es la parábola, ¿verdad? Del siervo inútil. Carlos Saúl siempre recuerda esto, ¿verdad? Y él es un siervo así. Mi querido copastor ahí, uno de los copastores en Casas Grandes. Ustedes lo conocen, Carlos Saúl. Estaba al inicio de este video ayudándonos y enseñándonos sobre la alabanza. Él siempre habla de siervos inútiles, ¿no? Entonces, qué tremendo, porque si tú sirves a Dios no esperando recibir nada, todo lo que Dios te va a dar va a ser maravilloso, te va a parecer maravilloso, porque no estabas esperando recibir nada. Espero que esto les sirva. Es muy importante que creamos en esta libertad. Mira, estábamos como esclavos sirviendo por obligación. Y aún en la ley, los que servían bajo la ley servían por obligación. Pero en Cristo Jesús servimos solamente por la gracia. No lo busquen, pero es Romanos capítulo 7, verso 6, que dice que ahora somos libres de la ley, porque hemos muerto para ella. Así como un esposo estaba unido a su esposa mientras ésta vivía, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 7, 6. Pero ahora somos libres de esa ley y ahora estamos sirviendo a la justicia, estamos con libertad sirviendo en el Espíritu, bajo el régimen del Espíritu. Eso dice ese versículo, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Una escritura, y es la última que quiero que leamos. Bueno, no. No es la última, es la penúltima. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. La penúltima. Primera de Pedro 2, 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Vivamos como libres, dice Pedro, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por eso le digo que la excelencia de la libertad en Dios es servirle a Él. Entonces, como conclusión, quiero dejar como conclusión, esto es un choque, como dije, para una generación que piensa que Dios es el esclavo de los hombres. Muchos cristianos no son verdaderos cristianos porque no entienden este concepto de que somos esclavos por amor. Y no lo entienden porque no quieren renunciar a sus derechos, porque el esclavo por amor va a tener que renunciar a sus derechos. Qué tremendo, porque al final
La última escritura es Mateo 25, 21. Al final vamos a escuchar esta voz del Señor. En Mateo 25, 21 dice la escritura que el amo lo llenó de elogios. ¿A quién? A su siervo. Le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La otra versión dice, entra en el gozo de tu Señor, pero ven a celebrar conmigo. Qué padre que celebremos con Dios al final del día, ¿no? Este ejemplo de Jesús, en el cual se hizo esclavo por amor y no estimó el que era igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un esclavo, no solamente de Dios, pero de los hombres. Y entregó su vida, y luego Dios lo subió, lo exaltó hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Es tremendo. Aquí en la conclusión quiero terminar con un testimonio de los misioneros moravos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estos misioneros moravos que fueron llamados por Dios para ir a evangelizar una nación que no permitía el evangelio. Y entonces ellos se vendían como esclavos para poder entrar a esta nación y predicar el evangelio a Cristo. Es increíble esta historia. Búsquenlo en Google e investiguen sobre los misioneros moravos. Pero es tremendo. Era tanta su amor, su pasión por Cristo, que se vendieron como esclavos en la vida real, para poder entrar a esta nación y predicar. Y cuando le preguntaban, ¿por qué haces eso? Ellos tenían una frase que era su lema. Cuando le preguntaban, ¿tú por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué has decidido hacer esto? Uno de los jóvenes que empezó, el primero que empezó con esto, dijo una frase que todos la repetían. Él decía, hago esto para que el Cordero reciba la recompensa de sus sufrimientos. Esa era la frase de los moravos. Siempre que le decían, pero ¿por qué tú te vas a hacer esclavo? ¿Por qué tú vas a dar tu vida, el resto de tu vida, para servir a un pecador, a un hombre? Para que el Cordero reciba la recompensa de sus sufrimientos. Amados, yo espero que esta plática le dé muchos siervos a Dios. Que cuando digamos que siempre estamos orando, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. De repente volteemos y hay muchos obreros que entendieron esto, que esa es la verdad. Yo no estoy predicando para sacar agua del pozo, aunque sí necesitamos obreros. Yo no quiero que venga gente que no tiene una actitud correcta. Yo quiero asociarme con aquellos que son libres, no con los que son esclavos. ¿Para qué? Para cumplir con toda la asignación que Dios tiene para nosotros. Y que podamos decir como los hermanos, oye, ¿por qué tú estás haciendo esto, Víctor? ¿Por qué tú, si tú ya puedes irte a descansar, si tú ya puedes hacer esto, ¿por qué tú no te vas a Veracruz? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué estás ahí en Arizona, en el sol, con las alergias y con todo eso? ¿Sabe por qué estoy aquí? Para que el Cordero reciba la recompensa de sus sufrimientos. Quiero que escuchemos un canto y después de este canto vamos a orar. Por favor. Aleluya. ¿Cuántos esclavos hay en esta tarde del Señor? Esclavos por amor. Dilo con nosotros. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad.
es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Dilo, esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Oh, gracias, Señor. Aquí hay esclavos por amor para ti, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Dile la carta de condena. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. Y el acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz otra vez. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Oh, la carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. Oh, yo lo creo. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Dilo, esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Vamos con las voces. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. He visto la luz del Señor y ahora soy libre en el nombre del Señor. No hay cadenas que puedan detenerme. No hay murallas que el Señor no pueda destruir. En su nombre. Él ha pagado el precio por mí. Aleluya. Padre, en este día, en esta mañana, venimos delante de ti, Señor. Danos tu gracia, danos tu revelación, danos tu sabiduría, danos el gozo de la libertad a la que tú nos has llamado, Señor. Y trae a la iglesia, Señor, la madurez, la estatura, para que en estos días se levanten muchos siervos verdaderamente tuyos, Señor, esclavos por amor, no obligados por la condenación, el legalismo, la culpabilidad o que crean que quieren pagarte algo, Señor. Padre, gracias porque todo ha sido cancelado, todo ha sido pagado. Pero yo te pido que esta palabra traiga fruto para ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que se levante una iglesia, Señor, gloriosa, porque entiende, Señor,
que somos reyes y sacerdotes, pero no nos aferramos a eso, sino que nos convertimos en esclavos, en siervos de los demás, en siervos tuyos, Padre. Oh Señor, líbranos de todo lo que no es y enséñanos, abre los ojos, danos esa naturaleza tuya, Cristo, para tener la misma actitud que tú has tenido, de no aferrarnos, Señor, a satisfacernos a nosotros mismos, sino satisfacer el corazón de tu Padre, que es nuestro Padre también. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que en este día muchos corazones se rindan a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por la efectividad de tu palabra, que así sea, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, quiero que me regalen unos minutos más porque quiero hacer algo muy importante también. De hecho, tengo un video que quiero que vean y quiero explicarles por qué oré de esta manera ahorita. Y lo que pasa es que mi esposa me está recordando en este momento que una vez en un encuentro en Mexicali tuvimos un acto profético de esclavos por amor. Fue increíble. La presencia de Dios estaba increíble, muy fuerte. Y al final ungimos en la oreja de las personas esto, y dimos la palabra. Y ciertamente que debe de haber algunos que tomaron el desafío ahí en Mexicali y que se estarán sirviendo al Señor, pero quizás muchos no lo estén haciendo. Y nos hemos dado cuenta que en otras ocasiones siempre era como esto, claro que una oportunidad para que muchos entren y vivan este cambio de vida, pero muchos otros solamente lo oyen como un mensaje y no dejan que entre en su corazón, porque no está su espíritu listo. Pero si tu espíritu está listo, entra en esta dimensión. Y por eso quiero que veas un video. En ese video quiero que vean cómo aún en línea, les lo comenté la vez pasada, cómo aún en línea el Espíritu Santo está obrando. Así que no piense que lo que tú ores, lo que tú hagas ahorita ahí en este momento en tu casa, va a ser efectivo porque el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Y las dimensiones de la palabra se están moviendo en tu corazón para traer frutos. Así que le pido a Mark, por favor, ponos el testimonio de nuestra hermana Olguita de aquí de Mesa, por favor, para que lo vean los hermanos. Hola a todos, es un placer saludarles por este medio. Yo quiero dar mi testimonio de la manera que fui bautizada por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por estas herramientas, ¿verdad?, que nos ha dado de la tecnología, mediante la cual nos hemos estado, pues de alguna manera congregando, ya que no podemos hacerlo todavía en los edificios. Pero qué bendecidos somos, la verdad. Y gracias a Dios por nuestros pastores que siempre, ¿verdad?, pues nos traen lo mejor. En una ocasión el pastor Víctor estaba hablando sobre lo importante que es orar en lenguas, y también que nos dice que también es importante orar y que no, adorar, y que no solamente leamos la Biblia, sino que también adoremos. Todo eso, ¿verdad? Pues es un conjunto de cosas. En esa ocasión el pastor nos habló sobre eso. Cuando él oró por nosotros, él dijo que en donde estuviéramos, que llegara el Espíritu Santo y que nos tocara, que fuéramos bautizados por el Espíritu Santo. En ese momento yo estaba orando, yo caí de rodillas y yo comencé a orar en lenguas. Yo no lo hacía. Yo comencé a orar en lenguas. Esas maravillas, ¿verdad?, pues solamente vienen de Dios. Y pues claro que es importante dar nuestro testimonio, y también, como dice el pastor Víctor, que la palabra que él nos trae a nosotros, ¿verdad?, que no solamente la guardemos, sino que es importante que los demás sepan también y compartir estas palabras tan pues edificantes, que siempre nos traen en cada servicio. Muchas gracias a nuestros pastores, ¿verdad?, por todo, y gracias también a las personas que hacen posible todas estas transmisiones. Por mi parte es todo. Gracias, bendiciones. Bueno, entonces qué increíble que estamos en lugares diferentes, pero la unción, la gracia se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo. Dios se está moviendo en ti, en tu casa. Se está moviendo ahí donde te encuentras. Él está escuchando nuestras oraciones.
nuestras alabanzas y todo lo que estemos profetizando, lo que estamos declarando, se convierte en vida. En este tiempo yo pienso que todo lo que hemos estado hablando en esta serie va a traer verdadera libertad a la iglesia. Ese es el motivo principal de todo esto. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Le recuerdo a los pastores y a los líderes que se inscriban porque ya me va a pasar Omar la lista y enviarles 2 lecciones para el estudio de pastores y líderes para AOM, que empieza la próxima semana, el sábado. Pues les mando un abrazo, que pasen una tarde extraordinaria, llenos de gozo, llenos de libertad, en el nombre de Jesús. Bendiciones.